del método trabajo virtual. Entonces, como pueden ver igual en color amarillo, están los cortes que deben de hacerse a esa estructura. Y bueno, vamos a empezar por el corte bueno, de la sección 1. Como de costumbre, pues vamos a elegir la sección que genere menos trabajo. Entonces, bueno, a ver, ahorita lo ponemos en pantalla. Em, para el corte 1, pues voy a elegir esta parte. Esta. Como vemos, está la reacción y un pedazo del rectángulo. No es completo, eso hay que tenerlo presente. Entonces, vamos con la sección 1. La X pues va de 0 a la longitud en este caso. Y corta a la barra que tiene propiedades E por I. Entonces, para ese corte, tenemos lo siguiente. Tenemos una reacción de 5 hacia abajo, un pedacito del rectángulo. Nos estamos quedando claramente con el lado izquierdo del corte. Entonces, por eso es que es el momento antihorario. Es todo, ¿sí? Bueno, esto es en la estructura real. Ahora, en la estructura virtual, como ya sabemos, nos debemos quedar con el mismo pedazo. Entonces es el que acabo de señalar. Como podemos ver, en este caso, la reacción es de 40 hacia arriba. Y pues como debe ser, no hay ninguna fuerza distribuida en esa barra, como lo podemos ver aquí. Entonces, a uno le llamo momento real y a otro le llamo momento virtual de las pues correspondientes estructuras. Entonces ya con esto podemos aplicar las ecuaciones de equilibrio para determinar los elementos mecánicos. En este caso, pues concentramos la fuerza distribuida. Nos da, bueno, tenemos una altura de 5, como lo podemos ver aquí. Esta distancia, pues ya sabemos que es X. Entonces, la fuerza concentrada, pues vale 5 por X. Lo concentramos en el centroide. Y al aplicar las ecuaciones de equilibrio correspondientes, nos van a dar los siguientes momentos. Aquí va a dar menos 5 por X menos 5 medios por X cuadrada. Ya al despejar, obviamente. Y aquí el momento virtual nos da simplemente 40 por X. Entonces, bueno, ahí ya apliqué las ecuaciones de equilibrio correspondientes.
Hasta aquí, ¿alguna duda o algún detalle adicional que quieran ver? Bueno, sí, sí, bueno, entonces continuamos. Para el corte 2, con todas las indicaciones que se han dado en los ejemplos anteriores para las secciones, pues yo me voy a quedar con este pedacito. Entonces tenemos la sección 2. En este caso, la X va de 0 a 4. Y el corte secciona a la barra que tiene propiedades E por I. De esto, pues vemos que la estructura real tiene estas dos fuerzas nada más. Y la estructura virtual tiene la fuerza de 20 hacia arriba. Entonces, bueno, el corte, como en este caso nos quedamos con el lado derecho, el momento va en sentido horario. Para la otra estructura, en esa misma sección, pues tenemos esta fuerza y esta es la estructura virtual. Entonces, el momento aquí es el momento real y este es el momento virtual. Esta es la distancia X. Aquí no hay que concentrar ninguna fuerza porque no hay distribuidas. Al aplicar las ecuaciones de equilibrio y despejar, llegamos a lo siguiente. Tenemos esto para esta sección. Naturalmente puede quedarme con el otro lado, pero bueno, como ven, si lo hago de esa manera, entonces tengo que considerar bastantes fuerzas, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí? Sí, yo pasé. Dime. ¿Por qué estamos utilizando el sistema, bueno, negativos o sea, según mi lógica es al revés, ¿no? Porque las fuerzas que están, digamos, en las dos secciones en el momento real, pues dan Ajá, hacia el giro. ajá. O sea, como aquí, ¿te refieres a esto? Ajá, 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 o sea, según las flechas van para abajo y el momento pues va en sentido antihorario, entonces, pero está siguiendo la misma rotación, entonces no entiendo por qué son negativos, deberían de ser positivos, según yo. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que tienes razón, pero lo único que te falta es despejar, ¿sí? Mira, recuerda que esto debemos de plantear antes una ecuación. Haz de cuenta que es como en las reacciones, supongo que es algo similar, ¿no? Primero planteas la ecuación y después despejas. Mira, planteando la ecuación nos queda efectivamente momento real negativo. O sea, a lo que te refieres es que todo debería quedar con el signo negativo o positivo, ¿no? Dependiendo de cómo lo veas, ¿no? Pero todos con el mismo signo. Efectivamente es así, pero lo que te falta es despejar. Mira, respecto del corte, gira así, entonces es menos 5 por x que multiplica x cuadrada y después respecto del corte también gira en este
sentido, o sea, menos 5 por x, y ya terminamos de plantear la ecuación. Recuerda que esto no se puede quedar así. Por eso siempre les digo que el igual a 0 lo deben de poner. Entonces, aquí ponemos igual a 0. Despeja, el momento se vuelve positivo y dime si todo esto, dime si no se queda con el signo que ves aquí en la pantalla. ¿Ya viste? Ah, sí, ya entendí, profe. Sí. Ajá. O sea, lo único que te falta bueno, en tu planteamiento era despejar, ¿sí? O sea, era lo único que te faltaba. Bueno, ahí lo dejo nada más como referencia para que, bueno, veas que en todos los casos, esto ya vino de una ecuación que se planteó y ya también se hizo el despeje correspondiente. Entonces, lo único que estaba dando aquí son los resultados. Pero bueno, ahí lo dejo como referencia para que en otra ocasión que vuelvas a este problema, pues recuerdes que se plantea primero la ecuación y después despejas y ya se obtienen los resultados que estamos poniendo. ¿Sale? ¿Alguna otra duda? De mi parte no, profe, gracias. ¿No? Sí. De los demás, ¿hay alguien más que tenga dudas? Bueno, si no hay dudas, continuamos. Bueno, se hizo lo mismo en todas las demás, en todos los demás resultados que tenemos en pantalla, nada más que, bueno, ahí nada más estoy dando los resultados de manera directa, ¿sí? Vamos con el corte de la sección 3. Con con las indicaciones que ya se han dado anteriormente, podemos quedarnos con este pedacito o con el pedazo de arriba. Yo me voy a quedar con el de abajo porque vean que tiene muy pocas fuerzas. Entonces, esa es la opción que voy a elegir. Entonces, tenemos bueno, aquí dos reacciones. Ah, no, 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 ¿qué estoy haciendo? Bueno, ahí está. Bueno, esas dos reacciones, pues ahí están. Para la estructura real. Para la estructura virtual vemos que únicamente hay una. Se corrigió el sentido y ya. Ahorita lo pongo. Profe, pero me parece que ahí no es 20, sino es 30. Yo también lo tengo como 20, profe. A ver, sí, lo checo, dame un momentito. Bueno, entonces esto. Sí, sí tiene razón. Ah, porque no habíamos corregido lo que se indicó del signo contrario en el 5. Sí, 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 tiene razón. Gracias, compañero. Entonces, aquí no es 20, como bien dice el compañero, es 30. Entonces ya tenemos aquí, bueno, el corte de la sección 3. Aquí el X pues ya no lo voy a poner. Perdón, el X sí porque vale 0 en la estructura virtual. Entonces, aquí el momento lo vamos a poner en sentido antihorario. La distancia X es esta.
Entonces tenemos sección 3. La X va de 0 a 4. Pueden verificar del diagrama que tiene, bueno, 4 metros de altura esa barra y tiene propiedades 2E por I. Eso lo verificamos del diagrama original. Lo ponemos en sentido antihorario porque podemos comprobar a partir de la elaboración de los diagramas que siempre que la columna esté intermedia en una barra horizontal o en un marco, vemos que si vemos a esta barra como un solo elemento, pues la barra vertical no está en los extremos, o sea, está en algún punto intermedio de esta barra pensándolo en que pensándolo como si fuera un solo elemento. Entonces, cuando no queda exactamente en el extremo derecho, es decir, que no tenga, que no esté colocada justo en el extremo, si nos quedamos con el pedacito de abajo, podemos comprobar que el momento interno, perdón, es antihorario, ¿sí? Como si fuera sección del lado izquierdo. Esto siempre va a ocurrir cuando las barras verticales estén en algún punto intermedio de una barra horizontal, ¿sí? Esto cambia únicamente cuando está justo al extremo. Ahí el momento interno es como, bueno, pensamos que sería aquí del lado derecho. Si no es así, como este es el caso, el momento interno es antihorario siempre que nos quedemos con el pedacito de abajo. Eso lo podemos comprobar al elaborar los diagramas. Elaboran los diagramas y van a ver que efectivamente es así. Bueno, entonces, tenemos bueno, ya estos diagramas para el corte. Entonces, el momento real, igual ya al despejar, nos va a quedar menos 10 por X. Y el momento virtual, en este caso, nos da 0. Creo que mejor lo pongo acá. Entonces, de este modo ya acabamos con todas las secciones de la estructura. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. ¿No? Bueno, continuamos. Por último, como ya acabamos las secciones, ya nada más nos queda aplicar las ecuaciones de equilibrio, perdón, la ecuación de trabajo virtual correspondiente. Recuerden que era magnitud de la fuerza por el desplazamiento es igual, como solo estamos considerando momento flexionante, pues es igual a la suma de integrales de este tipo. Entonces, eso lo voy a hacer aquí. Entonces, la fuerza por el desplazamiento. La magnitud de la fuerza que pusimos, si se dan cuenta, en la estructura virtual es 20. Entonces le ponemos 20 por el desplazamiento que estamos buscando, que recuerdan que el desplazamiento es va a ser igual a la suma de integrales. En la primera sección, lo tenemos aquí, va de 0 a 2, del momento real por el momento virtual. Aquí, como no calculamos ninguna diferencial, simplemente se queda así, entre el número de veces C por I que nos indica ese corte. Después, la segunda sección, de 0 a 4,
del momento real por el momento virtual. Finalmente, la sección 3, de 0 a 4, el momento real por el momento virtual. Entonces, aquí no calculamos ninguna diferencial, simplemente le ponemos de x, pero tenemos propiedades 12 por i. Entonces, esas van aquí abajo. De este modo, ya tenemos la suma de integrales para todas las secciones. Vean que por cada sección nos sale una integral. ¿Hasta aquí alguna duda? No, No, profe. ¿No? Bueno, observen que una de las integrales nos da 0. Esto es por los elementos mecánicos que nos resultaron. ¿Y cuánto da cada una de las integrales? Si se puede en fracción, mejor. Siempre que se pueda, vamos a hacerlo así. La segunda nos da 6400 negativo. La tercera, pues claramente da 0. Esta nos da menos 2800 tercios. Y finalmente, pues la suma nos da un negativo. Que es 22,000 sobre 3. Ya tenemos el resultado de las integrales. Una buena pregunta sería aquí, ¿ya acabamos? no, porque todavía no despejamos el desplazamiento. Exacto, falta únicamente despejar. Esto va a suceder siempre que no pongamos una fuerza de valor 1. Nada más nos falta despejar. Y aquí pues bueno, ahorita vamos a ver cuánto resulta. Mil cien. Ahí está. Ahora sí, este es el desplazamiento del punto indicado. ¿Sí? Como podemos ver, salió negativo. Perdón, estamos aquí. Eso significa que el desplazamiento no va como la fuerza virtual. En realidad, el desplazamiento va hacia abajo. Esto nos los indica el signo negativo que obtuvimos. Y la magnitud del desplazamiento, pues ahí lo tenemos en el resultado. ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? Bueno, aquí ya vimos pues la aplicación a
a un desplazamiento, en este caso vertical. En el ejemplo de la vez anterior, pues fue para un giro. Y para armaduras, pues básicamente es lo mismo. Ya saben que deben de hacer una tabla. Se plantean dos estructuras, la real y la virtual. La virtual, bueno, tiene las mismas características, nada más que hay que tener en cuenta que pues se tiene que resolver igual por el método de nodos o el de secciones, el que se haya elegido. ¿Y qué más nos falta aquí? Bueno, podríamos ver eso, o sea, una armadura, o podríamos ver igual un arco. ¿Qué es lo que les gustaría tratar en esta ocasión? ¿Podría ser un arco? Sí, sí, bien, bien. Entonces, vamos a hacer un arco. Este, em, dejen planteo uno. Aquí la ventaja es que como únicamente calculamos momentos, pues no hay problema por la situación de las fuerzas normales. Em, ahorita vemos nada más, déjenme planteo el arco. Vamos a hacer uno circular. Mm, ahí está. Ahorita vemos dónde, ¿sí? Mm, ya. Y no es viga, es arco.
Aquí tenemos el planteamiento de este arco. Vamos a indicar claramente que es circular. Entonces, bueno, aquí tenemos lo que vamos a denominar estructura real. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo primero que hacemos? Crear otra estructura sin las fuerzas, proponiendo una carga. Exacto. Ajá, y proponemos una carga. ¿Cómo es esa carga? Tiene que ser al centro de la estructura del arco y tiene que valer diferente de cero. Ajá. Y vertical también, porque así pide el desplazamiento. Entonces, como nos indica el compañero, claramente es lo que hacemos. Entonces proponemos una estructura sin fuerzas y después le ponemos una que va, bueno, hacia arriba, hacia abajo. ¿Cómo quieren que sea esta? Esa es su elección. Hacia abajo. Bien. Entonces, bueno, yo le puse 10, no, perdón. Ya tenemos la estructura. Pues de los ejemplos anteriores ya podemos inferir qué valor es el que nos conviene para la elección de la magnitud de la fuerza, ¿no? ¿Qué valor le pondrían? 1. 1 para evitar el despeje de al último. Bueno, no es así como que muy complicado, pero de todos modos, si le ponemos una fuerza de valor 1, pues ya nos da el valor directo del desplazamiento sin hacer ningún despeje. Bueno, entonces ya tenemos aquí la estructura real y la virtual. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Marcar las reacciones en la estructura real. Ajá. Y también en la virtual, sí, en ambas tienen que ser. ¿Sí? Bueno, ya saben que para las reacciones necesitamos aplicar las ecuaciones de equilibrio. Las tres ecuaciones, suma de fuerzas, suma de momentos y eh, suma de fuerzas en X, en Y y suma de momentos. Perdón. Al indicar aquí las reacciones que quiero, pues sabemos que son dos. En el apoyo izquierdo, pues es una, perdón, derecho. Y al aplicar las ecuaciones de equilibrio correspondientes, vamos a obtener los siguientes valores. En este caso, es muy sencillo el cálculo porque la estructura es simétrica. Como solo hay dos apoyos, pues va a la mitad a cada uno de ellos, como lo pueden comprobar fácilmente. Y cada reacción en este caso nos va a dar de esta estructura 20 y de esta estructura nos va a dar un medio. Esto lo obtienen a partir de la aplicación de las ecuaciones de equilibrio. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, si no hay dudas, pues continuamos.
De la estructura real, ¿cuántos cortes ven? ¿Uno? ¿Cuánto, perdón? ¿Uno, profesor? Una, sí, exacto, es una. Entonces las vamos a indicar en el diagrama correspondiente. Vamos a suponer que aquí ya sea el corte 1. Ahora, este mismo corte lo tengo que repetir acá. Ya sabemos que tienen que ser, bueno, bueno, los mismos cortes en ambas estructuras. En la segunda, pues ocurre un ligerísimo detalle, ¿no? ¿Cuántos cortes ven? 2. 2. 2. Dense cuenta que en este caso 1 coincide con el que ya está colocado. O sea, efectivamente 1 está aquí. Vamos a suponer que el corte 2 lo pongamos acá para esta segunda estructura. ¿Hasta aquí alguna duda? Usted había mencionado que el mismo número de cortes que tuviéramos en una lo teníamos que tener en la otra. Entonces, sería forzoso poner el corte en la primera pregunta. Exacto, sí, 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 justo es lo que íbamos a hacer en este momento. Lo que el compañero dice es correcto. Incluso, como bien lo recuerda, se había comentado que debemos de tener el mismo número de cortes para todas las estructuras. En este caso, como salieron diferentes, se tienen que repetir los cortes necesarios en las estructuras en donde falte, ¿no? Donde sea necesario. Por ejemplo, en la estructura 1, perdón, en la estructura real, aquí, pues hace falta este corte. Entonces, en la misma región lo colocamos. Si hicieran falta más cortes en el resto de las estructuras, pues los vamos combinando de modo que haya el mismo número de cortes en las dos estructuras. Justo es lo que se tiene que hacer. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. ¿No? Yo, profe, pero de Bueno, antes, continuamos ¿por qué entonces. 20 en la estructura real, en las reacciones? Lo que pasa es que estos resultados salen a partir de la aplicación de las ecuaciones de equilibrio. ¿Quieres que Pero vemos el detalle de... los 4 cubren todo el diámetro del arco, o sea, 20. Ah, sí, 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 sí. Sí, 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 tienes razón. Sí, 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 sí. Tienes razón. No son 20. Serían 40. 40, ¿no? Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Y fíjense, por dejarnos llevar, bueno, en mi caso, por la mecanicidad del problema, caemos en errores, ¿no? Aquí les compruebo que hay que tratar con mucho cuidado este tipo de estructuras. Sí, sí, gracias, compañera, que me corregiste. Hay que tener en cuenta, bueno, miren, me acaba de pasar, o sea, bueno, lo que hice yo es el tomar en cuenta únicamente el radio, y como nos comentó la compañera, pues más bien la carga distribuida es sobre todo el diámetro, ¿sí? Entonces, por esa razón, las reacciones nos dan un valor de 40 en cada caso, porque la carga aplicada ya en total, considerando 2 veces el radio, es 80. Sí, gracias, compañera, que me corregiste. Todo iba a estar mal por esto, ¿no? Pero bueno, ya está. Entonces, vean, tengan en cuenta esa situación. Miren, nos pasa muy seguido esto. Entonces, he visto, como les había comentado también con anterioridad, que pasa mucho. O sea, a mí me queda claro que a todos, pues, tienen clara la diferencia entre radio y diámetro, pero
por la mecanicidad del mismo problema, o sea, lo empezamos a hacer ya de alguna manera mecánicamente, pues omitimos a veces que no siempre se trabaja con el radio, sino más bien es el dato y uno lo tiene que adaptar al planteamiento general del problema. Por ejemplo, aquí, esto está aplicado en el diámetro completo pues de la estructura, por lo tanto la carga es de 40. ¿Sí? Entonces lo que iba a hacer yo con los resultados anteriores era la mitad de la carga, así de simple. Y como pues todo influye, tanto la carga distribuida como las reacciones, pues íbamos a caer en un error. ¿Sí? O sea, ya el resultado final pues no nos iba a dar lo que debía ser. Bueno, entonces que bueno, lo que acaba de suceder ahorita no sirva para tener mucho cuidado con con el tratamiento de, por decirlo así, geometrías circulares, ¿no? Vean que sí pasa, y pasa con más frecuencia de lo que uno pudiera imaginar, ¿no? Bueno, ahora sí, ya después de esto, ya tenemos las reacciones, ya están correctas en el caso de la estructura real. Ya mencionamos lo que tiene que ver con con los cortes. Entonces lo que sigue son los elementos mecánicos. Aquí tenemos una ventaja muy grande. Como solo estamos calculando el momento interno, el momento flexionante, no nos vamos a meter con la cuestión de las fórmulas para la normal y la cortante. Recuerden que para estas se requiere eh, calcular dos vectores, bueno, uno en realidad, y después hacemos el producto punto, que es muy sencillo, pero bueno, como no estamos calculando esos elementos mecánicos, pues es una ventaja, ¿no? Por lo tanto, nos centramos únicamente en los momentos y van a ver que aquí pues se hace como siempre, no tiene realmente gran complicación. Vamos con la sección 1, en primer lugar. Ya sabemos que en mi caso me quedo únicamente con el pedacito que genera la menor cantidad de trabajo. Puse esta línea verde para que ustedes puedan darse cuenta que tenemos la reacción y también un pedacito del rectángulo. A veces, igual, es por la cuestión de que empezamos a hacer los problemas de manera mecánica, solo consideramos la reacción. Entonces puse esta línea verde para que ustedes puedan comprobar gráficamente que también tenemos un pedacito pues del rectángulo. ¿Sí? Entonces, ya teniendo eso claro, vamos a plantear la sección correspondiente. Aquí hice el diagramita un poquito más grande, o sea, no tan cercano al apoyo para tener claro todo lo que voy a anotar aquí. Bueno, en primer lugar, pues tenemos la reacción. Como ya habíamos mencionado, también tenemos el pedacito de rectángulo. Nos quedamos con el lado derecho del arco. Entonces, el momento interno va en sentido horario. Ahora, con respecto a las distancias.
Cuando hagamos este tipo de planteamientos, en muchas ocasiones, cuando la estructura proviene de una figura cerrada, cuando esta está completa, obviamente, es conveniente poner, en el caso de, bueno, de círculos y elipses, el sistema de coordenadas en donde estaría el centro de la figura. De hecho, bueno, aquí el programa nos ayuda un poquito en eso. Vean que aquí estaría el centro, como lo podemos ver aquí. Entonces, ahí es conveniente poner el sistema de coordenadas, ¿sí? Entonces, aquí ya no nada más ocupo X, sino más bien ocupo X y Y, porque cualquier sección del arco pues va a implicar el manejo tanto de una distancia horizontal como una vertical. Por eso es que pongo los dos, en este caso las dos coordenadas. Teniendo en cuenta esto, lo que va, bueno, lo que siempre ocurre en este tipo de casos es que del origen al corte, o sea, de aquí hacia acá, pues claramente es la distancia X, pero lo que nos interesa a nosotros es esta distancia. Entonces, ya sabemos que del centro a un punto extremo de un círculo, pues es el radio. Entonces, esta distancia es la diferencia entre el radio menos la coordenada X que estamos estableciendo. Entonces, digamos que esto es lo único que surge, digamos que distinto cuando estamos manejando arcos. Si fuera elíptico o alguna otra geometría de, bueno, de ese tipo, curva, pues tendríamos que hacer las adecuaciones necesarias de acuerdo a la figura en particular. Sin embargo, bueno, el tratamiento de elipses y círculos es muy parecido. Ahora, con respecto a la altura, pues en este caso, pues tenemos únicamente y. Aquí, bueno, no es necesario hacer lo que tenemos aquí abajo. Y esta distancia se pone porque si tuviéramos una reacción horizontal, pues ahí sí necesitaríamos esa distancia por la situación del cálculo de momentos. Entonces, esa es, bueno, este es el planteamiento de la sección, bueno, en un arco. Generalmente se hace así. No sé si hay alguna duda con esto. Yo, profe, tengo una duda. Dime. Entonces, ya no entendí cuáles van a ser los límites. Los límites. A eso vamos a ir enseguida cuando veamos la coordenada que vamos a usar, porque no vamos a usar ni X ni Y. Vamos a usar más bien el ángulo, ¿sí? Entonces el ángulo es el que va a determinar los límites de la variable, ¿sí? Ahorita lo vemos en un momento, ¿sí? Bueno, queda pendiente esta duda del compañero, la vamos a responder en un momento. Bueno, entonces, seguimos. Ahorita vemos la cuestión de los límites. Para el corte 1, pues colocamos todo, incluyendo pues la reacción correspondiente de la estructura virtual. Hay que tener en cuenta que aquí pues no hay
no hay fuerzas distribuidas. Por lo tanto, pues ya tenemos aquí el planteamiento de ambas estructuras. Ahora sí, bueno, entonces lo que sigue es justo establecer lo que nos decía el compañero hace un momento. En primer lugar, no vamos a ocupar la coordenada rectangular X, como lo estamos poniendo pues en el diagrama original. Más bien vamos a hacer un cambio de coordenadas. Lo que vamos a hacer en este caso es hacer una transformación de coordenadas rectangulares a coordenadas polares. Bueno, no vamos a dar los detalles geométricos de cómo se hace esa transformación. Lo que sí, bueno, los detalles los pueden encontrar en cualquier libro de geometría analítica o también en libros donde traten cálculo multivariable, como un libro de varias variables, de cálculo de varias variables. Ahí generalmente se tratan esos temas y se ve claramente la transformación correspondiente. Nosotros lo que vamos a usar nada más es el resultado, ¿sí? Para pasar de coordenadas rectangulares a coordenadas polares, la transformación respectiva es esta. X es igual al radio coseno del ángulo. Y Y es igual al radio seno del ángulo. Entonces, en un círculo, pues el radio es constante, entonces la única variable que vamos a tener es el ángulo, y ya nada más hay que determinar justo con esta nueva variable los límites correspondientes de ese corte. Si empezamos aquí, ¿qué ángulo es? ¿O qué ángulo, o sea, cuál es el valor del ángulo aquí? 0. 0, exacto. Y dense cuenta que el corte termina aquí. Entonces, ahí, ¿cuánto vale el ángulo? 90. 90. Entonces, los límites corresponden a, bueno, a la variable entre 0 y 90. ¿Dudas? Bueno, si no hay dudas, continuamos. Entonces, de la sección 1 vamos de 0 a 90 grados. El problema aquí es que como vamos a integrar, siempre que integremos y derivemos, debemos de manejar todo la cuestión trigonométrica en radianes. Entonces, 90 grados en radianes es pi entre 2. Luego, el corte 1 secciona la barra que tiene propiedades E por I. Entonces, aquí está ya la cuestión de los límites. ¿Dudas? Si no hay dudas, continuamos. Recuerden también que en la integral, pues, depende de la variable que estamos usando. Entonces, como hicimos un cambio de variables, o sea, de x, y a radio y el ángulo, lo que necesitamos también hacer en la integral es un cambio de variables. Y para esto necesitamos la fórmula de la diferencial de arco, la que ya usamos hace algunos días en uno de los ejemplos, pero para coordenadas polares, ¿sí? Para coordenadas polares tenemos la siguiente expresión. Esto ahorita no.
Ahora, ¿qué tendremos que hacer aquí? Pues sustituir las expresiones para las variables x y y, las derivamos con respecto del ángulo, sustituimos en esa fórmula y si es posible simplificar, lo hacemos. Depende de la estructura, bueno, de la forma del arco que se tenga, en ocasiones no es posible. En este caso sí lo es. Si hacen las operaciones que indica la raíz cuadrada, ustedes van a llegar a la siguiente expresión. O sea, el valor total de la raíz cuadrada se reduce al radio del círculo. ¿Sí? Entonces, para arcos circulares, además de estas expresiones, tenemos esta otra. ¿Sí? ¿Dudas? Si no hay dudas, continuamos. Yo tengo una duda, profe. Dime. O sea, ¿podemos utilizar las dos fórmulas solo en este caso? Sí, exacto, sí. Porque ambas dependen de la nueva variable que estamos usando, si te das cuenta. ¿Ya viste? Que en este caso es el ángulo. Por eso es que se deben de ocupar las dos en este caso. Cuando vimos el ejemplo con Marcos, ahí no era necesario porque la fórmula solo te pedía la derivada de y, no te pedía la otra. Si lo recuerdas era 1 más la primera derivada al cuadrado. Pero en este caso la fórmula te pide las dos variables, x y y, por eso es que se ocupan las dos en este caso. ¿Sí? ¿Dudas? No, profe, gracias. ¿No? Entonces, bueno, tenemos esto y lo único que nos falta es el cálculo de los elementos mecánicos. Bueno, antes de esto, pues vamos a concentrar la fuerza distribuida. La altura del rectángulo es 4, como lo podemos ver aquí. Entonces, la fuerza concentrada tiene este valor. Y la distancia, bueno, o sea, donde se pone, pues es el centroide entre 2. O sea, esa misma distancia dividida entre 2. Hacemos exactamente lo mismo que de costumbre. Planteamos la ecuación de equilibrio, lo igualamos a 0 y al despejar vamos a obtener el siguiente resultado. Recuerden que el radio vale 10, aquí ya lo sustituí también. Ahí está. Esta es la expresión que obtenemos al despejar de la ecuación de equilibrio correspondiente. ¿Así queda claro o requieren que se dé algún detalle adicional? Bueno, si no hay dudas, continuamos. Una vez que tenemos esto, como la variable que estamos usando es el ángulo, lo que hacemos es reemplazar todas las x y todas las y por las expresiones que tenemos aquí arriba. En este caso quedaría lo siguiente. Ahí está. Como ya tenemos la variable que vamos a usar para el análisis del arco, pues en este momento ya terminamos con este cálculo. Para la estructura virtual, lo que tenemos es el momento virtual, 1/2. Bueno, aquí ya no puse la distancia, pero es esta. El radio menos x es 10 menos
menos x. Y al sustituir las variables, bueno, 10 entre 2 va a dar 5. Entonces tenemos esta expresión para para el momento virtual. Obviamente ya después de haber despejado. ¿Alguna duda? Yo, profe, ¿no tendríamos que haber Dime. utilizado el seno en -2? Lo que pasa es que no apareció la variable y en ninguna de las dos expresiones. ¿Ya viste? Estamos reemplazando a la variable x. Si hubiera aparecido y, ahí sí ocupamos radio seno del ángulo. Pero aquí únicamente en las ecuaciones nos resultó la variable x, por eso es que no se ocupó esa en este caso. Ah, vale, ¿Sale? sí, profe. Sí, o sea, tú vas a reemplazar x donde aparezca y y donde aparezca. Si alguna de las dos no está en ninguna de las ecuaciones, pues no pasa absolutamente nada. Bueno, entonces ya tenemos esto. Para la sección 2, bueno, el pedacito que nos genera menos trabajo es el lado derecho, Profesor, en este caso, como es perdón, simétrico, izquierdo. El que estoy... profesor, como en este sí, caso es bueno, perdón, sí, simétrico, sí. podríamos asumir que es lo mismo, ¿no? ¿O es un Ajá, error de exacto, expresión? sí. No, es correcto lo que dices. Lo que dices es correcto, sí. Entonces, bueno, dejo esto a su elección. ¿Planteamos todo o damos el argumento de que es simétrico para que pues ya no hagamos esa parte? Ustedes díganlo. Pues dejamos que sea simétrico, ¿no? Porque, bueno, está comprendido que es lo Sí, mismo. exacto. Entonces, bueno, aquí ustedes dicen que se puede plantear la sección 2. Entonces, por ser simétrico, y ya sabemos que al final, bueno, el resultado lo multiplicamos por 2. O sea, se omite aquí el planteamiento, pero en el cálculo lo tenemos que considerar. Simplemente multiplicamos por 2 en este caso. ¿Queda claro esto? Bueno, si no hay dudas, continuamos. Bueno, entonces ya podemos plantear la ecuación correspondiente para el desplazamiento. Recuerden que la fórmula nos decía que era 1, o sea, la magnitud de la fuerza que nosotros lo propusimos como 1 por el desplazamiento es igual a la sumatoria de integrales. En este caso tenemos la sección 1, va de 0 a pi entre 2, como lo podemos ver. El momento real está dada por esta expresión. El momento virtual por esta otra. Entonces, aquí viene un cambio en la integral. Como calculamos la diferencial de arco, aquí necesitamos colocar la diferencial que encontramos en el análisis anterior. Entonces, en la diferencial ponemos lo que nos resultó, el radio por la diferencial del ángulo, como lo vemos aquí, y entre el número, bueno, de BCC por I que tenga ese corte.
Aquí estaría planteada la segunda, perdón, la primera sección. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, si no hay dudas, continuamos. Profe, perdón, ¿podría repetir esa última parte de la diferencial? Sí, siempre que hayas calculado diferenciales, ya vimos dos casos, ¿no? En arcos y en marcos con barras inclinadas como lo vimos nosotros, ¿sí? Entonces, siempre que se requiera el cálculo de diferenciales, en la integral, bueno, pones esa diferencial calculada, pues en la integral, o sea, en la parte correspondiente de la integral. En el caso del momento, la diferencial la vas a colocar justamente aquí. Observa que en nuestro caso es donde lo pusimos. Esto siempre lo vas a hacer cada que calcules diferenciales, por alguna razón. ¿Te queda claro? Sí, profesor, estoy de acuerdo. Sí. Y bueno, eh, como consecuencia lógica, si no calculan diferenciales, pues simplemente ahí le ponemos de X, o sea, no le ponemos, digamos que ningún cambio, ¿sale? Bueno, ya tenemos para la primera sección, pero omitimos el planteamiento de la segunda. Entonces, a este resultado simplemente lo multiplicamos por 2. ¿Sí? ¿Dudas con esto? Bueno, si no hay dudas, lo único que hay que hacer es calcular la integral, pero con nuestra calculadora en radianes. Siempre que integren o deriven, los cálculos deben de hacerse en radianes. Entonces, ¿cuánto da esta operación? Hay que incluir ese 10 que está a un lado de la diferencial, ¿eh? En realidad son tres factores, como lo pueden ver. El momento real, que es el primer par de paréntesis rojos. El momento virtual, que es el segundo par de paréntesis rojos. Y luego por 10. Y ya al final, pues multiplican el resultado por 2, por el 2 que está fuera de la integral. Y ya nos da el resultado, pero tiene que estar la calculadora en radianes. Téngalo presente. ¿Cuánto nos da de favor?
¿Cuánto da de favor? Bueno, si no tienen la posibilidad de calcular esto, entonces, bueno, ya queda que lo completen. Lo que podemos hacer enseguida es, ¿qué más? Podríamos calcular así una armadura, ¿sí? Vamos a hacer una pequeñita para que, bueno, nos dé tiempo terminarla. Profe, me dio menos 320, pero no sé si estoy bien. Ah, bien. Sí, mira, deja checo aquí. Parece ser que es, que sí hay síntesis que debes de considerar. Entonces hay que tenerlo en cuenta. A ver, verifica si tu expresión en tu calculadora es correcta. Sí, a ver, la voy a hacer otra Porque vez. sí, por favor, ¿no? Es que tengo otro resultado. A mí me dio 191.74. 191. Ah, bueno, ¿están verificando también que su calculadora está en radianes? Sí. Tiene que estar en radianes desde el principio, porque si hacen la conversión después de haber suelto la integral, pues no da el resultado. Mm, no, tenemos otro resultado. A ver, verifiquen de favor. A mí me dio menos 4.749. Aquí el problemota siempre en la calculadora van a ser los paréntesis, ¿sí? Si tienen la calculadora Casio, la que resuelve integrales, es una gris claro, cuando ponen la función coseno, automáticamente les abre un paréntesis, entonces tienen que cerrarlo ustedes manualmente, ¿sí? Profe, A a ver, lo mejor el verifiquen error está en el 10. ¿El 10 multiplica todo o nomás a la última expresión? Sí, o sea, multiplica todo prácticamente, ¿sí? O Como sea, que en tu prácticamente. calculadora tendrías que poner un tercer factor, digámoslo que así. ¿Ya viste? Pero, por ejemplo, ahí ya no multiplica el 40. Ah, lo que pasa es que el 10 multiplica, si lo quieres ver respecto de este factor, estaría aquí afuera del paréntesis rojo. ¿Ya viste? O sea, multiplica el 40, pero también al 2. ¿Ya viste? Lo conveniente aquí no es hacer tanto eso, sino dejárselo a la calculadora. Es Ah, es que decir, si se lo pones, dejo a la calculadora así como está, me lo multiplica ajá, hasta el 2. es que también va, o sea, si lo quisieras sacar de la integral, pues aquí tendrías 2 por 10 y tendrías 20, y dentro de la integral nada más tendrías estos dos factores que están en color rojo. Esa es otra posibilidad. Haces la integral con únicamente los paréntesis rojos, y este 10 lo pasas afuera,
y ya nada más cuando tengas tu resultado, a la integral la multiplicas por 20. Esa es otra ¿Sale posibilidad. 9041? ¿Sale? Ese resultado es el correcto. Ajá, sí. 9041. Creo que era eso. 9041.30. Sí, bueno, aquí vamos a utilizar 4 decimales de precisión, ¿sale? Este es el resultado, 29,666. sí. Sale, ahí está. Bueno, si nos quieres compartir, ¿cuál era la falla? ¿Por qué nos dio otro resultado hace rato? Ha de haber sido un El detallito muy primer pequeño. paréntesis no lo metí, el del 40. Ya, sí. Sí, me Fíjense que un complicó. detallito en apariencia muy simple, cómo nos cambió el resultado bastante, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado con los paréntesis. Y ven que les dije, ¿no? Seguro es un error de paréntesis. Y sí lo era. Entonces, cuando tenemos expresiones muy grandes como este caso, pues hay que tener cuidado con este tipo. Bueno, sí con los paréntesis, ¿no? Bueno, ¿dudas con el ejercicio? No, profe. ¿No? Entonces, vamos a resolver una armadura. Voy a hacer una muy pequeñita, porque ven que ya nos queda poco tiempo de la clase. Entonces, quiero avanzarle lo más que pueda para que pues ustedes tengan el procedimiento. Entonces vamos a resolver esta armadura. Como ven, pues es muy chiquita. Dijimos también que en este caso pues se hace una tabla, pues como lo vimos en alguno de los ejemplos anteriores. Entonces aquí vamos a determinar vamos a hacer esto con la armadura que tenemos en la pantalla. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Proponer una nueva armadura con una Muy fuerza bien. unitaria. Ujú. Con una fuerza mayor a cero. Sí, mayor a 0. Y bueno, tomando en cuenta tu comentario que la fuerza valga 1, pues vemos que ese valor es el más conveniente, ¿no? Para no despejar al final. Sí. Esto sobre todo en estructuras muy grandes y ya ven que hay que hacer muchas operaciones, entonces se nos puede olvidar. Para evitar eso, pues mm, entonces, la fuerza, ¿hacia dónde quieren que vaya? ¿Arriba o abajo? Hacia arriba. Hacia arriba, bien. Y ahora sí, el valor, bueno, el sugerido, pues ya ven que es 1, pero en realidad le podemos poner el que uno guste. ¿Cuál quieren poner? Pues uno, profe. 1. Entonces ahí está. A partir de aquí, pues ya sabemos que em, debemos de calcular las reacciones. Las reacciones pues van a ser estas, las que voy a poner en pantalla.
¿Cómo salen? Recuerden que lo que hacemos es plantear las ecuaciones de equilibrio y después, al despejar, pues ya nos va a salir el valor de las incógnitas. Si gustan que dé algún detalle adicional, lo podemos hacer sin ningún problema. Entonces, bueno, aquí está las reacciones van a tener estos valores. De la estructura real, ahora de la estructura virtual. Aquí sí es más complicado. A ver, déjenme ver. Mm. Tenemos todo esto. Esto va a dar 0, esto va a dar 0 y esto va a dar 1, pero hacia abajo. Bueno, entonces, aquí están ya las reacciones de ambas estructuras. ¿Así queda claro? ¿O bueno, gustan que se dé algún detalle adicional? Bueno, si no hay dudas, continuamos. Para la cuestión de los elementos mecánicos, pues aquí aplicamos, por ejemplo, el método de nodos. ¿Sí? Entonces, para el nodo C de la estructura real, aquí lo voy a poner. Entonces, tenemos pues lo siguiente. Ya sabemos que las fuerzas externas al nodo, perdón, las barras que no se conocen, se suponen saliendo del nodo. Aquí no tenemos el caso de barras que sí se conozcan, pero lo que sí sabemos es que también hay una fuerza externa. Bueno, lo podemos ver del diagrama. Todas las fuerzas externas, incluyendo reacciones, se proponen como el diagrama lo sugiere. Entonces, en este caso tenemos, esta es la fuerza normal AC y esta es la fuerza normal BC. Y bueno, en este caso el ángulo entre la fuerza horizontal y la barra inclinada nos da. Aquí ya podemos hacer el cálculo en grados, porque para la determinación de elementos mecánicos no vamos ni a derivar ni a integrar. Entonces, aquí sí podemos sin problema manejar grados. Entonces, aquí da 36.8698. Entonces, al aplicar la suma de fuerzas en X, tenemos lo siguiente. 40 más la fuerza normal BC, coseno del ángulo, igual a 0. Al despejar, nos queda lo siguiente.
menos 50. Como salió negativo, además de estar la barra a compresión, pues debemos de corregir el sentido de la flecha. Por último, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Tenemos menos la normal AC más la normal BC, seno del ángulo. Ya conocemos el valor de la fuerza normal BC, que vale menos 50. Entonces, bueno, no, menos ya no, perdón. Vale 50 nada más, porque el negativo lo utilizamos para corregir el sentido de la flecha. Entonces, únicamente vale 50, lo podemos ver ya con el signo correcto de la flecha. Es positivo. Y al despejar nos queda lo siguiente. Nos queda en este caso 30 positivo y significa que esto está correctamente propuesto. Después, denme aquí un momento. No, está bien. Sí. Ahora, igual, en la estructura real, vamos ahora a analizar el nodo A. Barras que no se conocen, suponemos que salen del nodo. Barras que sí se conocen el valor, tenemos que regresar al nodo donde se resolvieron y ver cómo va. En este caso, como aquí va saliendo del nodo, acá también tiene que salir del nodo. En este caso vale, esta vale 30. Y las fuerzas externas, que son estas dos, pues las colocamos justo como se indica en el diagrama. Entonces, ya con el nodo planteado podemos aplicar las ecuaciones de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0, menos 40 más la normal AB, lo igualamos a 0 y al despejar la normal AB, como podemos ver, nos da 40 positivo, significa que el sentido de la flechita es correcto. Y si por alguna razón queremos hacer sumatoria de fuerzas en Y, tenemos 30 menos 30 igual a 0. Vemos que el equilibrio se cumple. Entonces, significa que nuestro procedimiento es correcto. ¿Dudas? Bueno, si no hay dudas, continuamos. Hicimos todo esto para la estructura real. Si lo hacemos para la estructura virtual, vamos a obtener los siguientes resultados. 1 a tensión, o sea, positivo, vamos a ponerle mejor aquí, más 1. Aquí el signo sí lo debemos de considerar, el que nos va saliendo. Aquí esta nos va a dar 0 y aquí también nos va a dar 0. O sea, podemos aplicar el mismo procedimiento, primero el nodo C, después el nodo A, y vamos a llegar a estos resultados que tenemos en color verde. ¿Dudas? Si no hay dudas, continuamos. Ahora, perdón, aquí lo que nos faltó es establecer las propiedades geométricas y mecánicas del material del que está compuesto cada barra de la estructura. Entonces consideramos
De aquí armamos la tabla, ¿sí? Sigue la aplicación de las integrales, ¿sí? Pero por un argumento muy parecido a cuando vimos el ejemplo del segundo teorema de Castiliano, las integrales se vuelven en realidad sumatorias. Entonces, para armaduras, esto es únicamente para armaduras con barras de sección y material constante, ¿sí? Cada barra, me refiero a eso. Lo del material no va a haber ningún problema. No, a menos que haya una barra con una sección de un material, la otra sección de otro material, pues eso pues implicaría el cambio aquí en las expresiones, pero como pues eso no se da en la práctica, entonces el módulo elástico y el área en cada barra de las armaduras generalmente es constante. Por lo tanto, para armaduras es válida la siguiente fórmula. La magnitud de la fuerza que pusimos por el desplazamiento es la sumatoria de las normales reales por las normales virtuales por la longitud entre el área por el módulo elástico. De aquí. Entonces tenemos la barra AB, AB, AC y BC. Tenemos una normal real para cada una de ellas. La AC nos da 30. La BC nos da menos 50. Aquí debemos de incluir el signo que nos va saliendo. Y la AB nos da 40. De aquí la normal virtual nos da 1 en la barra AC y 0 en las demás. De aquí, nos falta la longitud de cada barra. AC 3 y AB 4. Entonces esta va a dar 5. Y el número de veces AE, como es constante, pues le ponemos 1 en cada caso. Y aquí ya nada más hacemos la sumatoria del producto indicado aquí. Entonces, como podemos ver, el primero va a dar 0, el tercero también, y el segundo nos va a dar 90. Entonces, al hacer la sumatoria, nos queda 90, por lo tanto, 1, que es la magnitud de la fuerza que propusimos por el desplazamiento, es igual a la sumatoria, en este caso, 90 sobre A por E. Y pues como podemos ver, ya es el desplazamiento. ¿Alguna duda hasta aquí? Ni una, profe. Nomás permítame copiarlo. Claro, sí. Todo claro, profe. Desde aquí o quieren subirle más, no sé, ustedes digan. ¿Puede subirle tantito, profesor, por favor? Hasta, bueno, prácticamente el problema empieza aquí. Para una armadura más grande, pues se incrementa el número de barras, pero bueno, fuera de eso, pues no hay ninguna complicación, el procedimiento ya lo tenemos aquí. Entonces, si se dan cuenta, ya vimos una combinación, bueno, ya en los ejemplos, una combinación de varias estructuras
armaduras, arcos, que es lo que acabamos de ver hace un momento, marcos con barras inclinadas, marcos sin barras inclinadas. Entonces, todos los conceptos, pues obviamente los vamos a aplicar en donde haya o donde se requiera según la estructura que estemos manejando. Puede haber el caso también de estructuras, digamos, que involucren la composición de varios de estos tipos que ya vimos. Por ejemplo, un marco con un arco o una viga con un cable, cosas así. Pero básicamente, pues es aplicar lo correspondiente a cada parte de la estructura. Por ejemplo, un marco con un arco, pues la parte del marco lo resolvemos como arco, la parte del arco como arco y ya, o sea, no pasa absolutamente nada. Y así sucesivamente para cualquier composición de los tipos de estructuras que hayamos visto. De los temas que se han visto, ¿se ha presentado alguna duda? Profesor, una pregunta rápida. ¿Qué dijo que significaba ER? Estructura real, ¿verdad? Estructura real, ajá, y la EV, estructura virtual. Sí. Ok, gracias. Sí. Bueno, entonces, de este tema, bueno, si se dan cuenta, pues ya vimos varios ejemplos. Podemos dejar este tema por visto